o lo que en contacto con nosotros. Ahí en su pantalla van a tener varias opciones. Se puede poner en contacto por medio del Facebook. Nos puede escribir por medio del correo electrónico o nos puede llamar. Mientras que alguien esté aquí en el edificio, habrá de contestarle el teléfono y ahí pues puede hacer su pregunta. Tenemos 4 ancianos que están capacitados para poder contestarle su pregunta y claro, ¿verdad? Si acaso quiere hablar personalmente con este servidor suyo, estoy listo y dispuesto para hacerlo. Antes de empezar, hermanos, tengo algunas cosas que compartir con ustedes. Número 1, recibí una llamada de un hermano, el hermano Fred Sierra. Él es predicador en El Paso, Texas. Lo conocimos, mi familia y yo, hace tiempo atrás.
Eterno Padre, en esta ocasión, eterno Dios, queremos llegar al trono de su divina gracia, eterno Dios, para pedirle por aquellos los cuales nos han llamado, han mencionado, eterno Dios, que por favor oremos por ellos. Queremos pedir por la familia Sierra, eterno Dios, especialmente por nuestro hermano Fred Sierra, que usted les ayude a ellos, eterno Dios. Han recibido noticia del médico concerniente a su esposa, que ya no le queda mucho tiempo aquí en este mundo, y ella ha decidido pasarla con su familia. Le ruego pues que les dé paz y tranquilidad, eterno Dios, durante estos tiempos difíciles, dificultosos en la vida de ellos. Y a la familia, eterno Dios, que le dé también paz y armonía, para que así puedan hacer la vida de su madre, de su esposa, lo mejor posible durante el tiempo que le queda. Bendígales y ayúdeles. Eterno Padre, le ruego pues por nuestro hermano Víctor López y su hermano Adolfo, que andan tratando asuntos concerniente a su hermano que ha fallecido, que todo, eterno Dios, resulte y salga conforme a tu santa voluntad, que pronto puedan terminar con lo que tienen por delante y así, eterno Dios, regresar nuevamente a sus familias. Te ruego pues, Padre eterno, que usted les ayude y que también dirija su camino, eterno Dios, al regresar acá al valle. Eterno Dios, le ruego pues por nuestro hermano Orlando y su familia. Me imagino, eterno Dios, bueno, yo sé, Padre Santo, por el estrés y presión que él está pasando al estar en cargo de una congregación, eterno Dios, de tener en su mente, eterno Padre, las memorias de la pérdida de su hermano, de su mamá y su padre y de su hermano. Y aún así, eterno Dios, pasar por tremendas presiones, eterno Dios, concerniente a la responsabilidad de una congregación. Y le ruego pues, Padre Santo, para que le ayude a poder darle tranquilidad y paz en su corazón, en su mente, que esté con su esposa, eterno Dios, para que ella también pueda recibir aquello lo cual es necesario para que puedan continuar adelante con la obra en la cual usted los ha puesto en este momento ahí en la ciudad de Longview, Texas. Eterno Padre, le ruego pues por los hermanos de esta congregación. Algunos, eterno Dios, han mencionado que necesitan las oraciones, ya sea por causa de su familia, sus familiares, por causa de que están pasando por momentos difíciles ahorita de salud, eterno Padre. Pero les ruego pues que a cada quien, eterno Dios, le pueda conceder la necesidad que ellos tienen en su familia, en su vida, en cualquier área, eterno Padre, en donde la necesidad exista. Ayúdeles pues, Padre eterno, para que todo esto se lleve a cabo conforme a tu santa voluntad. En esta ocasión, eterno Padre, queremos que usted nos ayude para que podamos así, eterno Dios, estudiar su palabra y que podamos, eterno Dios, no solamente llegar al entendimiento, sino que si acaso hay necesidad de corrección en nuestra vida, que seamos lo suficiente humilde, eterno Dios, para poder hacerlo. Te ruego pues que esté con este servidor suyo, para que así, eterno Dios, lo pueda comunicar conforme a tu santa voluntad. En Cristo Jesús, te ruego y le pido por todo esto. Amén. Muy bien. Vamos pues entonces a continuar con la clase que empezamos la semana pasada, hermanos. Yo sé bien que es el primer miércoles y deberemos de empezar con un tema diferente a lo que estamos viendo, pero yo considero lo que hemos empezado importante, hermanos. Y por lo tanto no tuve tiempo de terminar toda la lección y quiero terminar con ustedes esta lección. A lo mejor no vayamos a avanzar mucho en esta noche concerniente a lo que hemos empezado y le daremos una tercera parte. Pero por lo pronto vamos a continuar con ello. Y estamos estudiando estilos disciplinarios. Estilos disciplinarios. Y claro que estos estilos disciplinarios son concernientes a los padres. En otras palabras,
hemos estado estudiando el mes de diciembre concerniente a la familia y particularmente concerniente a los hijos. Y hemos visto varios temas concernientes a los hijos y por último llegamos al punto, ¿verdad? Bueno, y queremos contestar la pregunta, ¿por qué pues es que nuestros hijos se vienen a establecer o a presentar de la manera en cómo son? ¿Tiene que ver un resultado o tiene que ver algo que ver también con los padres? Porque no solamente es toda la culpabilidad de los hijos, aunque parte de la culpabilidad cae en ellos, pero también tiene que ver culpabilidad en los padres. Y por lo tanto, para que nosotros podamos tener un balance en todo esto, necesitamos que ver los estilos disciplinarios paternales, es decir, de los padres. Y estuvimos viendo primeramente la semana pasada sobre el estilo pasivo o permisivo. ¿Ok? Aquí fue donde se lo llevó la mayor parte del tiempo, bueno, todo el tiempo, ¿verdad? El estilo disciplinario pasivo o permisivo. Y estuvimos viendo el ejemplo de Elí y sus hijos, en la manera en cómo Elí se viene a demostrar como un padre pasivo, un padre permisivo, que hizo, bueno, que no hizo varias cosas concernientes a sus hijos. Recuerden que sus hijos, siendo sacerdotes, estaban robando de las ofrendas que el pueblo traía a Dios. Sus hijos estaban durmiendo con las mujeres que estaban trabajando en la puerta, en la entrada del tabernáculo. Sus hijos eran bien irrespetuosos a su padre Elí. Solo que todas estas cosas vimos concernientes a sus hijos. Pero también vimos el lado de Elí, que dice 1 Samuel capítulo 3 y versículo 13, que Elí no vino a amonestarlos. Es decir, Elí fue un hombre, un padre pasivo. Recuerde que estamos hablando, cuando uso la palabra disciplina o disciplinario, estamos hablando de una disciplina no solamente instructiva, porque recuerden que la disciplina empieza primeramente instructiva y luego viene la correctiva y luego viene la punitiva. ¿Ok? La instructiva, la correctiva y la punitiva. Solo que en estas tres áreas el padre debe de entender que debe de pasar un buen tiempo para que así su hijo o su hija pueda recibir lo mejor de la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, cuando uso la palabra hijo, hermano, para no estar repitiendo hijo e hija, la uso de una forma genérica, de una forma general, que me refiero a ambos, a hijo y a hija. Pero en esta noche quiero empezar, con el tiempo que nos queda, con el estilo no participante. El estilo no participante del padre. Aquí participa el padre, pero muy poco, es pasivo, no hace lo que tiene que hacer. Aquí no participa totalmente en la vida del hijo. Y esto lo podemos ver nosotros en el rey David. Rey David, hermanos, era un hombre militar. Un hombre que si usted lee la historia del rey David, se da cuenta de que David era un hombre dedicado al rey Saúl. Un hombre que fue encargado de combate, de desarrollar el militar. Pero miramos también que David tuvo cerca de ¿qué? 6 mujeres. Algunos dicen que más. Y entre estas 6 mujeres tuvo 19 hijos. Otra vez, hijos y hijas. Esto lo podemos ver claramente cuando usted lee la historia de David. Entonces, miramos nosotros que
Este hombre fue un hombre que no tuvo mucha participación en la vida de sus hijos. Y por causa de andar en el trabajo. O sea, la responsabilidad era de él ser un hombre militar. Y esto es obvio, por lo que dice Primera de Reyes, capítulo 1 y versículos 5 y 6. Considere pues lo que dice de David. Y este versículo, hermano, nos dice todo. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Considere pues lo que dice. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces, Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, el padre de este joven, es el rey David. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Pero note la primera parte del versículo 6, y su padre nunca le había entristecido. Esta frase aquí nos da a entender que David no tuvo ninguna participación en la vida de este hijo, mucho menos en la vida de los demás. Y cuando miramos la historia de David, miramos una familia disfuncionable, ¿verdad? Dysfunctional family. ¿Por qué una familia disfuncionable? Porque miramos que no estaba siguiendo el orden que Dios había establecido. Y esto es porque David era primeramente aquel el cual le servía al rey Saúl y luego vino a ser el rey de Israel. Pero los hijos no lo servían. Por ejemplo, tenemos nosotros, voy a poner aquí, ¿verdad? David. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Tenemos nosotros primeramente Absalón. Absalón. ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Bueno, él vino a matar a su hermano, ¿verdad? Amón. ¿Por qué? Esta es otra cosa. Porque Amón vino a raptar ¿a quién? A Tamar, que es su hermana. Esto lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo del 12 al 13. Todo Solo que entonces miramos la falta de participación del rey David en la vida de sus hijos. ¿Ok? La falta de participación. Entonces, como características de un padre así, número 1, hay poca o nada de instrucción bíblica. Es lo que miramos. Hay poca o nada de instrucción bíblica. Vuelvo a repetir, la palabra del Señor nos enseña que nosotros como padres, y me refiero a la madre, tanto como al padre, debemos de estar seguros que nosotros enseñemos a nuestros hijos desde la niñez. Y esto claramente lo pone Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Y hay otros versículos que nos enseñan concerniente a esto. Deuteronomios capítulo 6 y versículos 6 y 7. Y miramos nosotros que Deuteronomios capítulo 4 y versículos 9 y 10 también nos enseña concerniente a esto. Efesios capítulo 6 y versículo 4 son versículos que ya todos conocemos. Y no necesitamos que leerlos porque ya los hemos leído cantidades de veces. Ya sabemos lo que esos versículos nos enseñan. Y esto no es el problema. ¿Qué es lo que estos versículos enseñan?
El problema es la práctica que yo debo de tener en mi vida concerniente a lo que estos versículos enseñan. Bueno, David no la tuvo. David no la demostró. Hubo poca o nada de instrucción bíblica a sus hijos. Y esto es obvio por lo que miramos nosotros en la presentación de los hijos, en cómo se vinieron a comportar. Vuelvo a repetir, si usted quiere leer características de una familia disfuncionable, ahí está. Lo puede leer, porque ahí va a recibir todo lo que es una familia disfuncionable. Segundo, miramos nosotros que no hubo participación en la vida de sus hijos. No hubo participación. Y cuando hablo de la palabra participación, me estoy refiriendo a la guía, al amor, al sentarse con el hijo o la hija para tratar de resolver problemas simples en la vida de ellos. ¿En dónde van a aprender los hijos en cómo puede solucionar un problema en su vida? Es en la casa. La casa es la escuela para nuestros hijos. Y por lo tanto, miramos que no hubo participación en la vida de sus hijos, de parte de David hacia los padres. Si acaso hubiera sentándose David para hablar con sus hijos concerniente a este problema, quizás hubiera sido diferente. Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo. Ustedes conocen a Salomón y Salomón, vamos a Salomón más adelante, pero Salomón fue hijo de David. Y Salomón viene a decir concerniente a esto, quizás esto estuvo en la mente de Salomón, no sé. Pero Salomón le viene a enseñar a sus hijos que se venga a apartar de la mujer extraña, que se venga a apartar de la tentación de fornicación y adulterio. Esto lo puede ver en Proverbios capítulo 5 Proverbios capítulo 5 y capítulo 6. Pero noten ya la diferencia de Salomón, hijo de David, a lo que él está haciendo con su hijo. Está participando en la instrucción. Recuerde que es instrucción, corrección y punitivo. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que no hubo participación en la vida de sus hijos. A lo menos la Biblia no lo demuestra, en donde David se sentó y les enseñó a sus hijos concerniente al mandamiento de Dios. ¿Saben de ustedes de un texto donde dice esto? No, ¿verdad? Porque no lo hay. Solo que son características. Y tercero, la tercera característica que podemos ver en los padres que demuestran este estilo, el estilo de no participar, que ellos están preocupados y envueltos en su propia vida. Están envueltos en su propia vida. El padre o la madre tuvieron sueños cuando eran jóvenes. Y cuando eran jóvenes posiblemente no tuvieron los suficientes recursos económicos o la suficiente libertad para desarrollar esos sueños que ellos tuvieron. Ya entonces cuando vienen a estar en el estado de padre, ya ven un poquito de libertad. Y ellos entonces se convierten en unas personas egocéntricas, es decir, solamente poner los ojos en sí mismo. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué es lo que a mí me complace? Entonces comienzan a mirar su propia vida y comienza uno a avanzarse y a extenderse en sus propios deseos. Y no se preocupa tanto por los hijos. O sea que la responsabilidad de él no es de envolverse con sus hijos, únicamente consigo mismo. Y esto es lo que vemos en David. David, cuando usted lee la historia de David, se da cuenta que él estaba solamente concerniente a su propia vida. Entonces, y es interesante, ¿verdad? Porque David era un hombre que dice que, ¿era qué? Tenía un corazón conforme a Dios.
Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que se ve en la vida de David. ¿Ok? Comentario en este punto, hermano, sino para seguir al otro. Hermano Arnoldo. Sí, digo, entre más familia, ¿verdad? Hay 16, ¿verdad? Para tener un control entre 16 hijos, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Yo tengo dos, ¿verdad? Y mucho menos, ¿verdad? Nosotros somos 10 de familia, ¿verdad? Mi padre, pues, era estricto, ¿verdad? Pero tiene que ser disciplinado, ¿verdad? Para que todos vayan en buena dirección, ¿verdad? Y 16 hijos, mi respeto, ¿verdad? Tiene que ser un padre bien apegado a ellos, ¿verdad? Y él se mortificaba en su propia vida, ¿verdad? Sino que si el mayor sale mal, se va a ir todo, ¿me entiendes? Así es. Y luego entre más familia es más complicado. Yo vengo de una familia de 3 hermanos, Wow. pero de una sola mujer, no de 6. Y esto era la costumbre de los tiempos antiguos, ¿verdad? Ahora los jóvenes no quieren nada, ¿verdad? Dice, ¿qué no quieres? ¿Quieres 5 o 6? Wow, yo creo que más uno. Y después el primero dice, I don't want no more. Pero sí, tiene razón. Es un poco difícil de poder atender a las necesidades ya de una familia grande. Pero recuerde que eso es lo que Dios pide de nosotros los varones, bueno, de los padres. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice que Dios ha puesto al varón y a la hembra, esposo y esposa, ¿verdad?, como las autoridades del hogar. Y por lo tanto, esas autoridades se deben de usar conforme a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 8, en donde dice que el padre debe de instruir y la madre debe de dirigir. Solo que tiene que haber instrucción, pero quien maneja la dirección de esa instrucción es la madre. La madre es la que pasa más tiempo con los niños. Y Pablo repite eso en 1 de Timoteo 5:4, donde dice que la mujer gobierne bien el hogar. La palabra gobernar es lo que quiere decir, que dirija bien el hogar, que sepa cómo dirigirlo, ¿me entiendes? ¿Aurora se dice algo tú? Es muy importante que entendamos, ¿verdad? Que cuando uno piensa en casarse, ¿verdad? Y enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Porque uno debe de planificar la familia. Pues sí. Cuando uno más tiene y nunca hace planes para realmente saber si estamos listos como padres para a recibir a nuestros hijos, si ya estamos listos para, si nosotros mismos sabemos lo que es instruirles en el camino del Señor, porque a veces trabajamos mucho y los dejamos mucho solos, a veces trabajan los dos, ambos, y los niños crecen solos y pues están recibiendo enseñanza de todas partes. Por eso uno tiene que planificar si vamos a poder tenerlos y estar al tanto de ellos. Ya cuando descuidamos de ellos, pues ya es negligencia de uno. Y lamentablemente, ¿verdad? Este es el desafío de nosotros los pobres, ¿verdad? Aunque cuando uso la palabra pobre, hermano, no estoy hablando de que somos pobres, ¿verdad? Pero pobres. En ocasiones tenemos que trabajar ambos, esposo y esposa. Y no solamente un trabajo, sino que varios trabajos. Y ya entonces, ¿quién cuida a los niños? Y es otra cosa, ¿verdad? Deuteronomios capítulo 4, versículos 9 y 10 habla de los abuelos, ¿verdad? Pero el trabajo de los abuelos no es de criar los hijos de la pareja. También sí está uno para ayudar, ¿verdad? Pero no para criar. La crianza es responsabilidad del hogar propio, del padre y de la madre. Solo que tenemos que entender eso. Como dice Cristina, ¿verdad? Ese es otro show, es otra lección, ¿ok? ¿Alguien más concerniente a esto? De David, el padre que no participó. Ese es un estilo disciplinario de no participar. ¿Y qué tantos padres hay hoy en día, verdad, que no participan en nada de esto, hermanos? Ay, ahí encárgate tú, hijita, como tú puedas, pero yo no quiero meterme en nada de esto. Y cuando no se ve la autoridad del padre en todo esto, ¿verdad? Entonces, pues algo va a salir mal, porque no es el propósito de Dios.
no es el propósito de Dios. Y muchas de las veces, ¿verdad? Las madres, y perdón que lo diga esto, mujeres, las madres son muy consentidas, ¿verdad? Y especialmente con sus hijos. Pero recuerda lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo ¿qué? 15. La madre que consiente a su hijo, ¿qué? La va a poner en vergüenza. La va a avergonzar. Es lo que dice la Biblia. La madre que consiente a sus hijos, ¿verdad? Sus hijos lo van a poner en vergüenza. Porque cuando eso ocurre, ¿verdad? Se pierde la relación que se debe tener de madre e hijo, ¿verdad? Ahí tiene que haber una responsabilidad. En esa relación tiene que haber veneración, tiene que haber respeto, tiene que haber todo eso. Porque recuerde, son nuestros padres y debemos de venerarlos, deberemos de respetarlos, pero cuando no viene esa relación a formarse como debe de formarse, entonces todo eso se pierde. Ya le comenzamos a llamar a he's my friend. No, ¿qué friend? Es tu padre. Es tu padre. He's not your friend. ¿Me entiendes? Hay una diferencia. Hay diferencia entre padre, hijo, relación, y amigo, relación. Hay diferencia. Solo que todo esto se tiene que ver concerniente a esto y cae bajo de no ser participante. O sea que no se establecen los límites. Los límites del padre, los límites de la madre, los límites de los hijos. Y por lo tanto, ¿verdad? Se viene a representar un escenario como el tiempo de los jueces. Recuerda lo que dice Jueces, capítulo 25, versículo 21. Y cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque no había rey, no había autoridad. Y yo estoy hablando del hogar. Cuando no hay autoridad en el hogar, cuando no se ve la autoridad del padre y de la madre, ¿verdad? Cada quien hace lo que le da la gana. ¿Ok? ¿Alguien más de esto? Si no, para seguir con el otro. Ok. El tercer estilo es el padre autoritario. Autoritario. Aquel que dice que aquí únicamente truenan mis chicharrones. Autoritario. ¿Hubo tal persona en la Biblia que habla de esto? Sí. Esto lo vemos en Saúl. ¿Ok? En Saúl. Saúl fue un hombre, vamos a ver aquí las características. Las características. Saúl fue un hombre enojón, un hombre vengativo, un hombre vengativo, voy a poner aquí etcétera, ¿verdad? Uno, bueno, gritería, ¿verdad? ¿A quién trató de esta manera? A Jonatán, su hijo. ¿Recuerdan? Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 20, versículo 30. 1 Samuel antes de pasar a eso, hermanos, déjenme darles un texto, ¿verdad? Se encuentra en 2 Samuel capítulo 14, versículo 28. Está hablando de David, que no participaba con sus hijos. 2 Samuel capítulo 14, versículo 28 dice, y estuvo Absalón, este es hijo de David, por espacio de 2 años en Jerusalén. Esto fue después de que mató a su hermano. Por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. Es decir, que el rey nunca fue a visitarlo, nunca fue a amonestarlo, nunca participó en la instrucción y enseñanza a él. Solo que estás hablando de Absalón. Ahora vamos a 1 Samuel capítulo 20, capítulo 20, versículo 30. Note lo que dice de
Saúl. 20:30. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl. Ahí estamos hablando del enojo. Contra Jonatán. Y le dijo, si uno pudiera leer este versículo en el lenguaje original, hermanos. Le está diciendo a Jonatán, ¿verdad? Cosas que hoy en día escuchamos nosotros de padres a sus hijos, ¿verdad? Que son dichos vulgares. Pero noten lo que dice aquí. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Eso es algo fuerte. Se le está hablando a la madre, a la mamá de Jonatán. Hijo de la perversa y rebelde. Y luego dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la venganza de tu madre? O de la vergüenza, perdón. Sí, la vergüenza de tu madre. Por lo que entonces miramos nosotros, este es el tipo de padre que era Saúl en contra Jonatán. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Y miramos nosotros que cuando usted lee la historia de Saúl y de Jonatán, noten que Jonatán vino a favorecer más a David y la causa de David que a la de su padre. Siempre le daba en contra a su padre. Y por lo tanto miramos nosotros ya el carácter de este padre salir en Saúl. ¿Y qué es lo que miramos? Un enojo, que era una persona vengativa, una persona que le gritó a su hijo. Y claro que cuando esto ocurre, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Colosenses 3:21. ¿Qué creen ustedes que va a suceder cuando uno se confronta con su hijo o su hija? La mujer, luego sentimental, comienza a llorar, ¿verdad? Y se retira el padre. Pero ¿qué es lo que produce en el hijo? El hijo tiene emociones diferentes. Y miramos nosotros en Colosenses capítulo 3 y versículo 21, que dice el apóstol Pablo lo siguiente: padres, no esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En otras palabras, cuando un padre se porta de esta manera y que quiere tomar otra característica, ¿verdad? Controlar al hijo, ¿qué va a suceder? Va a causar reacción en el hijo o la hija. En casos de hoy día, cuando miramos nosotros a un padre o a unos padres de esta manera, la hija mejor se huye con su novio, que no es así. Se va con su novio. Y se van y ya hacen su propia vida. Pero ¿quién fue el que causó todo eso? Un padre autoritativo. Fue el que causó que tantos hogares hemos conocido nosotros, hemos oído de estos hogares, que las hijas no tuvieron ninguna boda propia por causa de que el padre era bien autoritario. Y por lo tanto, ¿verdad? Las hijas andaban a las escondidas y cuando el padre se dio cuenta, ya vino a demostrar su enojo, su venganza, su gritería, y quiso controlar su hijo, su hija, gritando, enojándose en contra de ellos, en vez de sentarse y averiguar la situación. ¿Qué es lo que es más correcto? Sentarse con su hijo, con su hija y averiguar. Y como vamos a ver el siguiente estilo, ¿verdad? Que la Biblia habla en cómo debe de ser el padre. Se debe sentar con el hijo, con la hija, hablar bien lo que está sucediendo, darle opciones. Recuerde, ¿quién es el que tiene el conocimiento? Es el padre. Dale opciones. En otras palabras, decirles, bueno, mira, si esto ocurre, esto es lo que va a pasar. Si esto ocurre, esto es lo que va a pasar.
Si esto ocurre, es lo que va a pasar. Pero se lo está presentando a la hija, al hijo, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer su propia decisión. Recuerde que el asunto nuestro como padre es de guiar y dirigir a nuestros hijos a que hagan una decisión correcta en su propia vida. No podemos forzarlos. No tenemos control sobre ellos. Si Dios les ha dado un libre albedrío y si Dios aún no se viene a intermeter en su espacio, sino que les da lo que puede suceder y les dice a ellos lo que puede suceder, entonces para que ellos hagan una decisión correcta. Así también el padre debe de ser lo mismo, pero este padre que controla no deja al hijo o a la hija que llegue a ese punto en su vida. Tú vas a hacer como yo digo que se van a hacer las cosas y punto. Es todo. No le da ninguna otra opción. Y entonces esto es lo que viene a crear en el hijo. Pregunta o comentario concerniente a esto, hermano. Y entre el mexicano hay más de esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Somos muy enojones los padres, ¿verdad? Y cuando sabemos bien que estamos perdiendo el control, que empieza la gritería. Porque pensamos que entre más grites, más control vas a tener de la situación. ¿Que no? Nos comenzamos a enojar. Y ya cuando esto ocurra, la combinación de gritar y enojar, ¿verdad? Ya entonces miramos nosotros que se está viendo una reacción en los hijos, pero no es una reacción buena. Porque cuando esto ocurre, hermanos, ¿qué piensan ustedes que va a ocurrir? Miren, Hebreos capítulo 12, versículo 9, noten lo que dice, qué es lo que el hijo debe de hacer con los padres. Hebreos 12, 9. Hebreos 12, 9, aquí está hablando de la disciplina. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Noten aquí la veneración, ¿verdad? La reverencia, el respeto. Hay hijos, ¿verdad?, que sí aceptan la disciplina y ven a su padre o su madre en esa luz. Los vienen a venerar, ¿por qué? Porque ellos entienden que ellos están buscando lo mejor para su propia vida y le vienen a demostrar esa reverencia a los padres. Solo que cuando esto ocurre, ¿verdad?, eso se pierde. Y luego, segundo, ¿verdad?, dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Aquí está hablando de la esposa. Pero nota lo que la esposa debe de ser hacia su marido. En Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Qué comienza a perder aquí el marido? Comienza a perder el respeto de la mujer. Son hijos de los dos, pero ya la mujer está viendo, ¿verdad?, de que él no está actuando como debe de actuar. Y si se viene a entremeter la mujer, ¿qué creen ustedes que va a pasar con ella? Lo mismo. Porque estamos hablando de un hombre que es un hombre enojón, un hombre vengativo, un hombre que grita, que piensa que esta combinación es la que se necesita para poder demostrar autoridad, para poder demostrar que haya respeto en el hogar, pero no. Entonces, aquí se comienza ya a debilitar la fundación de la autoridad que Dios ha puesto en el hogar. Y eso también se viene a pasar a los hijos. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que también está Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, que dice que el hombre sepa vivir sabiamente con la mujer. Si necesita el hombre o el esposo que vivir sabiamente con la mujer, necesita también saber qué vivir sabiamente con la familia, con los hijos. Entonces todo esto se viene a perder. Y ya entonces comienza una declinación a lo que dice Malaquías,
capítulo 2, que es versículo 15 o 16, dice que Dios espera que cada hogar, hablando del padre y la madre, venga a producir una familia piadosa. Ya se pierde todo esto. Porque ese es el enfoque, ese es lo que estamos tratando de hacer. ¿Pregunta o comentario? Hermano Juan. Para poder tener una familia disciplinada, sobre todo bajo la dirección de Dios, uno como padre tiene que ser ejemplo para que pueda dar esos consejos y tener la autoridad. Si tú no eres un hombre de Dios, un hombre piadoso de Dios, y quieres ordenar a tu familia, ahí definitivamente tú estás perdiendo el respeto ante tu familia y estás faltando ante Dios porque no estás cumpliendo como hombre. Uh-huh. Un hombre que no trabaja, un hombre que no se hace cargo de sus hijos, que se queda en la casa, que la mujer trabaja, que no dé por sus hijos, ¿qué respeto se merece? Y es lo que el hijo le va a decir, pues tú que me dices, si no trabajas, lo que manda mi mamá. Entonces desde ahí empieza. Yeah. Entonces, todo esto es, el hombre es el que tiene que poner el ejemplo y empezar a corregir a su familia. Correcto. Porque así manda Dios, no porque yo diga, así lo manda Dios. Y recuerde que cuando hablamos del estilo pasivo, hablamos de eso. ¿Qué es lo que el hombre y la mujer traen en cómo fueron enseñados en su propio hogar? Porque la mujer viene, ¿verdad?, enseñada de que el marido toma controles y tiene que tomar todo, ¿verdad?, como control. Y acá viene este muchacho de una familia en donde la madre fue la que gobernó bien todo, ¿verdad? Y él espera que ella sea igual. Entonces va a haber choques, ¿verdad? Ya empieza mal el matrimonio. Y no es que el hombre sea más que la mujer. Dios manda que el hombre tiene su lugar, la mujer tiene su lugar, y así lo manda Dios. Así es. Solo que sí, hay muchas cositas que hablar sobre eso. ¿Alguien más? No es fácil ser padre y vamos a dejarnos joven, ¿verdad? Sino que tienen los hijos y no hay un manual, ¿verdad? Cómo guiarlos, están muy joven y es muy difícil, ¿verdad? Ya tienen muchos hijos, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos. Es difícil. Así es. Aurora. Yo también salí de un hogar donde yo fui criada sin padre por causa de que él falleció cuando yo tenía 6 años. Pero mi mamá sí nos dio a la iglesia. No era el mejor ejemplo para nosotros, pero sí agradecía lo que ella me enseñaba. Y todavía recuerdo, ¿verdad? Mi comportamiento. Siempre me daba buenos consejos. Mira, hija, esto y esto, y no te vistas de esa manera, o siéntate bien, que el vestido que no esté uno sentado mal, ¿verdad? Que haga provocar al hombre, ¿verdad? Cosas así que me enseñaba ella, que todavía recuerdo, ¿verdad? Ella hizo lo que pudo, a pesar de que tuvo 12 hijos, y ella quedó viuda de 30 y tantos años. ¿Y quién iba a recoger una mujer con 12 hijos? Fue difícil para ella, ¿verdad? Pero ella hizo lo que pudo con nosotros. Y es difícil, 12 hijos, ¿verdad? Tienes que tener $1 millón en el banco para... No es cierto, ¿verdad? Es cierto. ¿Alguien más? ¿Mande? No. ¿Sí, hermana? Todo va en el hijo. Nosotros agradecemos mucho porque nuestros padres fueron duros, estrictos, pero somos lo que somos. Pero ahora la juventud de este milenio se creen que ellos son más que nosotros y que piensan más que nosotros. Es que todo está en cómo se está moviendo la humanidad ahorita. Pues ellos están en otra mentalidad. Ellos, si les pegamos, corren a hacer cosas que no son correctas, que son mal para ellos. Y nosotros no, nosotros recordamos que eran estrictos, pero para eso somos un buen hombre o una buena mujer. Yeah. Y aunque, pues sí, ¿verdad? En ocasiones sí hay hogares que nuestros hijos, uno se esfuerza, ¿verdad?, para que nuestros hijos vayan al colegio cuando uno nunca tuvo la oportunidad. En otras palabras, nomás terminó ya sea el 3er grado o el 4º grado, ¿verdad?, pero le taloneó, nunca se dejó. Y ya nuestro hijo crece, ¿verdad?, y va al colegio 4 años,
Pero el hijo también debe de entender, ¿verdad?, que no debe de humillar a sus padres por causa de eso, sino que sus padres trabajaron duro para que ellos llegaran al punto de donde están, para que ellos pudieran tener una vida mucho más mejor que la que tuvimos nosotros. Todo eso deben de considerar nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay hijos que sí son un poquito mal criados y sí avergüenzan a los padres y sí ven hacia abajo a los padres, tratándolos como si fuéramos el butler y la maid de ellos, ¿me entiendes? Oye, no somos. Pues no, oye, no somos tus servidores, no somos tus esclavos, también somos tus padres. Pero sí hay hijos así, hermana. Hermana.